Esta masiva concentración de cierre de campaña del auto llamado Gallo Ennavajado Daniel Ortega en 1990 le daban la seguridad de un triunfo electoral frente a su rival Violeta Barrios de Chamorro. Solo hay unos cuantos que están mejor y con razón andan diciendo que si ganan todo será mejor para ellos. Aunque el FCLN llenó la plaza, no llenó las urnas de votos. Más del 50% de los nicaragüenses votaron el 25 de febrero por Violeta Chamorro, quien encabezaba la Unión Nacional Opositora. De inmediato se abolió el servicio militar, que era obligatorio. Nicaragüenses exiliados volvieron al país y se comenzó a desmovilizar a 96.600 soldados del Ejército Popular Sandinista. En un lapso de 3 años se desmovilizaron 72.000 soldados. Es claro que es el gobierno que trajo la democracia al país. Es el primer gobierno democrático, pero además trajo la paz después de 10 años de guerra y trajo el ordenamiento de la economía después de la debacle de los años 80, de tal manera que en cierto sentido es el gobierno de la triple transición, del totalitarismo a la libertad democrática, de la guerra a la paz y del descalabro económico al ordenamiento de las finanzas públicas para que pueda la economía brindar posibilidades de desarrollo. Pero Daniel Ortega advirtió que continuarían gobernando. Es obvio que ellos no permitieron que el gobierno de mi madre pudiera fortalecerse, hacían huelgas aquí, pero también es obvio que no lo quisieron totalmente derrocar. Cuando ellos estuvieron enfrentados entre la posibilidad de derrocar el gobierno, ¿verdad?, y ellos asumir el control por la fuerza, que Toño Lacayo les dijo, aquí tienen la llave de la presidencia, entonces ellos se echaron para atrás. Ellos mantuvieron en jaque al gobierno, pero nunca le quisieron hacer el jaque mate porque ellos sabían que también era un jaque mate para ellos mismos, pues. El gobierno de Chamorro inició la devolución de propiedades que habían sido confiscadas por los sandinistas, así como la privatización de las empresas estatales. La principal falla del gobierno de doña Violeta fue no haber podido incidir en los partidos políticos para que estos también adoptaran la democracia al interior de sus filas. Antes de dejar la presidencia, Chamorro invitó al Papa Juan Pablo II a Nicaragua. Me recuerdo la celebración de hace 13 años. Se hacía en Buyo, una grande noche oscura. Hoy se ha hecho la misma celebración eucarística en el sol. Se ve que la providencia divina está actuando sus designios en la historia de las naciones, de toda la humanidad. Para que tus hijos tengan un mejor futuro. En 1996, el alcalde de Managua Saliente, Arnoldo Alemán, era el candidato a presidente de la Alianza Liberal. Alemán le ganó a Ortega y asumió el poder el 10 de enero de 1997.
Poco a poco, las diferencias que sostenía con el partido de oposición disminuyeron a tal punto que el FSLN y el PLC pactaron en el año 2000 y se repartieron cuotas de poder en los poderes del Estado. A esto se le sumó a los cuestionamientos de supuestos actos de corrupción y enriquecimiento acelerado de la familia presidencial. Fue un presidente constructor, construyó carreteras, caminos, escuelas. Se construyeron, en el gobierno de Alemán se construyeron más de 3 escuelas por día y se desarrolló la infraestructura del país. Después del terremoto no se habían reconstruido edificios, aquí se hizo el edificio de Relaciones Exteriores y una serie de edificios pues y monumentos que le estaban dando una configuración diferente a Nicaragua. Lo más grave fue el síndrome y los señalamientos de corrupción que fueron provocados por 5 o 6 personas que estuvieron alrededor de Alemán y que son los que le echaron tierra al trabajo que se hizo durante el gobierno de Alemán. Y hay algo importante que quiero destacar. Las personas que han sido señaladas de corrupción han sido personas que no son dirigentes del partido. Hagamos un trato. Yo invierto y me dedico a ayudarte a resolver tus problemas, pero vos trabajás duro para que juntos podamos crear más empleos y bienestar. En el año 2001, Enrique Bolaños, quien fue vicepresidente de Arnoldo Alemán, le ganó con más del 50% de votos a Daniel Ortega. El 10 de enero del 2002 asumió Bolaños la presidencia y comenzó su lucha contra la corrupción, que mandó a la cárcel a varios exministros del gobierno anterior y al expresidente Arnoldo Alemán, quien gozó por unos momentos la presidencia de la Asamblea Nacional y su diputación pactada con el FSLN. Actualmente Arnoldo Alemán cumple una condena de 20 años por lavado de dinero. Por arreglos políticos con el FSLN, Alemán tiene el municipio por cárcel. Arnoldo, si me estás viendo, debo decirte que estoy triste, adolorido y desilusionado al ver las pruebas irrefutables y contundentes que señalan al expresidente de la República como autor y cómplice de haber cometido semejante delito con los pocos reales del pueblo de Nicaragua. Don Enrique, usted viola el código de ética política de este país cuando se ensaña en atacar a mi familia y a los familiares de los dirigentes del Partido Liberal Constitucionalista que le abrieron su casa y le abrimos nuestro corazón. ¿Cuál ha sido el más exitoso, el de doña Violeta, Arnoldo Alemán o Bolaños? Yo diría que el que enfrentó las dificultades más grandes fue doña Violeta, indiscutiblemente. Desde esa perspectiva fue el gobierno que le tocó gobernar en circunstancias muy difíciles. Al gobierno que le tocó gobernar con circunstancias relativamente holgadas, al de Alemán. Y al gobierno que le tocó algo intermedio, ¿verdad?, fue el del ingeniero Bolaños. Pero no hay duda alguna de que en el caso de doña Violeta y en el caso de don Enrique hay como una suerte de obra compartida, ¿verdad? Con un paréntesis que es el del doctor Alemán. También hay que reconocerle, sin embargo, al doctor Alemán sus logros. Y creo que parte de nuestro futuro consiste en no tener un pasado que nos continúa dividiendo. El presidente Bolaños termina su periodo el 10 de enero del 2007. Bolaños fortaleció el programa macroeconómico con organismos financieros internacionales, logró en su periodo negociar la condonación de más del 80% de la deuda externa, que representa 4.000 millones de dólares, se lograron exportaciones récord de más de 800 millones de dólares, hubo mayor inversión extranjera, pero no logró su meta de crear los 500.000 empleos, solo llegó a los 100.000. Las encuestas dicen que los nicaragüenses no tuvieron ninguna mejoría en la economía familiar con la presidencia de Bolaños. La historia y los hechos son imborrables y en elecciones el pueblo puede castigar y premiar a nuestra clase política. Este es un reporte especial de Lucía Pinedubau en 2222.